mío. Señores, quiero iniciar el comentario de hoy hablando de este tema de los periodistas del país. Sin apoyo de figuras del Colegio de Periodistas, marchan contra excesos y atropellos. Al inicio de la manifestación, un agente de inteligencia estatal exigía los documentos de todos los convocantes. Aquí está una fotografía publicada por el periódico Hoy, donde está mi querido amigo Kelvin Cruz, Faña, Wilder Pérez, y que leyeron un manifiesto. Pero yo quiero, señores, volver al artículo interesante de Hilario Blasio sobre la realidad de las redes sociales y el impacto en la sociedad moderna. Porque, señores, ayer nosotros pensábamos que estábamos divididos entre comunicadores y periodistas. Comunicadores que utilizan las redes sociales y periodistas que están en los medios tradicionales. Pues no, señores. Hoy están divididos hasta los periodistas por el tema gubernamental. Y eso es lo que demuestra esta situación. Porque ellos no están protestando porque no hay agua, porque no hay luz, porque no hay energía, porque no hay una calle asfaltada. Ellos están protestando porque se sienten maltratados. Y lo menos que necesitan de un gobierno como este es ser escuchados. Ser escuchado a su máxima expresión. ¿Y por qué ser escuchado? Porque el periodista lo único que busca es la noticia. Pero hoy están divididos. Y parecería que es un asunto entre redes. Ayer parecía que era un asunto entre redes y periodismo tradicional. No, ya la división incluso llega hasta ellos mismos. ¿Y por qué? Por la manipulación perversa. Por la manipulación perversa, draconiana y asquerosa, y discúlpenme la expresión, que ha promovido este gobierno, por la segregación de clases. Y vengo al concepto, un concepto muy viejo, porque habla y trata de que esa manipulación perversa a través del rumor social viene desde el emperador Octavio. Desde allí se registran las primeras líneas de manipulación perversa a través de una red, que no necesariamente tiene que ser una red social. La definición de red como tal es el ámbito, la línea conectiva de comunicación entre un mensaje, entre un emisor y un receptor. Pero miren lo que expresa lo que recoge Hilario Blasio en este artículo que dice: la distorsión de la información que se quiere comunicar no es nueva. Ocultar información, desinformar y hacer propaganda son características del uso de información desde que los seres humanos somos seres humanos. Así, la primera constatación documentada de ese uso torciero de la información fueron eslóganes que, como cuchillos afilados, acuñó en monedas el emperador Octavio para desacreditar a Marco Antonio, pintándolo como un mujeriego alcohólico y títere enamorado de Cleopatra. Desde los tiempos antiguos vivimos en la desinformación. Qué pena que la desinformación, el miedo que tienen muchos funcionarios hoy en día, y hablo de miedo, no de cuidado, porque una cosa es el cuidado y otra cosa es el miedo. Qué pena que hoy el miedo y el cuidado, el miedo, no el cuidado, de muchos funcionarios le lleve a maltratar a los periodistas de este país. Y oigan, quien habla no es periodista. Yo no estudié comunicación social. Yo lo que estudié fue derecho. Pero en estas cosas que nosotros hacemos diariamente, no hay un ejercicio más parecido al del periodista, cuando se adhiere a la función esencial que es informar, comunicar y crear conocimiento. Y yo creo que los funcionarios de hoy que criticaban tanto ayer las actitudes, las acciones de los PLDistas, yo creo, señores, miren, que esto le va a dar muy duro cuando ustedes salgan del poder. Voy a poner un ejemplo. Nosotros estudiamos con Bartolomé Pujals durante 4 años. Estudiamos Derecho.
Y cuando a mí me es difícil criticar a un amigo de la forma, por ejemplo, ustedes saben muy bien con Faride. Y yo siempre le aconsejaba a ese funcionario, tú tienes que ser más cercano a la prensa, tú tienes que ser más cercano al amigo, tú tienes que ser más cercano. Y quizá Bartolomé es inocente, oigan lo que estoy diciendo, de todo lo que se dice de él, pero mediáticamente ya es culpable por un mal manejo en los medios de comunicación. El funcionario que no se sabe manejar en estos medios de comunicación, le digo algo, está perdido, perdido en el espacio, perdido en el tiempo. Y hoy han provocado una situación muy lamentable para el periodismo dominicano, porque han puesto al descubierto la división que existe del poder por migajas, porque ese colegio de periodistas por lo menos debió mandar 1 o 2 o 3 representantes, pero cogió la línea del poder y es una pena y una vergüenza que esto esté ocurriendo. Y por otro lado, señores, yo le quiero hacer un llamado al director de migración, el vicealmirante Lee Ballester, a quien conozco, he tratado en algunos momentos, pero yo quiero que usted me explique cuál es la acción legal definida para usted entrar a un comercio cualquiera. Señores, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden entrar a un comercio sin una orden judicial. Ustedes no pueden presentarse a un comercio de la Duarte o de cualquier lugar en el país e ir a ese establecimiento y comenzar a revisar. Porque ahí pueden ocurrir entonces, después de esa acción, acciones legales hasta contra el propio director de migración. Digo, si ustedes quieren se llevan, si ustedes quieren no se llevan, eso a mí no me importa. Pongo un ejemplo. Un grupo de cuatreros, porque así es que yo le llamo, de migración, entra a un negocio de la Duarte, 20, 30 tigres buscando haitianos. Haitianos, porque ni siquiera chinos, haitianos. Oye, qué dispari de esta vaina. Van a un sitio y no le preguntan al chino, no le preguntan al ciudadano, al nacional chino, deme su documento. No, ellos están detrás de haitianos. Y usted sabe lo que pasa después de ahí. Que cuando entra esa manada en esos negocios que hay mercancía en el piso, mercancía en los anaqueles, mercancía aquí, mercancía en tanque, mercancía en caja, mercancía en esto, al final de la jornada se pierde mercancía. Eso trae una acción legal. Violentar el domicilio trae una acción legal, porque usted debe tener una orden judicial. A esa gente usted tiene que apresarlo en la calle. Pero si usted va a penetrar a un negocio como yo vi, usted debe de hacer lo correcto, lo que manda la ley para usted provocar en ese negocio para usted provocar una entrada de la Dirección General de Migración. Ayer vi un episodio muy lamentable en Los Tres Ojos y le pido al vicealmirante Lee Ballester que resuelva ese problema. Señor, ¿y cómo di que una gente cayéndole atrás con una piedra a un haitiano? Pero esas son de las cosas que vienen esta ONG en defensa de los derechos haitianos y promueven todo esto. Y finalmente, ¿qué ocurre? Bueno, somos condenados como nación. Y detrás de eso es que ustedes van. Detrás de eso es que ustedes están saliendo. Eso es un abuso por parte de la Dirección General de Migración. Y lo pongo ahí por si ustedes no entienden todavía que tienen un límite legal que le permite a ustedes enterrar una y otra esas acciones arbitrarias. Finalmente, señores, Las Parras será la primera cárcel de la República Dominicana dotada de un tribunal. Yo quisiera preguntar si es una parra nueva o es el pantano que denunció Jenny Berenice Reynoso durante todos estos 4 años en la que se construyó la cárcel de Las Parras de Jean Alain. Yo quisiera preguntarle que qué tipo de modificación estructural visible hizo el MIBEP con Carlos Bonilla a la cabeza de lo que había hecho Jean Alain Rodríguez. ¿Cuántas vaguadas, cuántos aguaceros,
¿Cuántas ondas tropicales hemos recibido en ese lugar donde están las Parras? Caramba, hoy ya no es un pantano, ya eso no se inunda. ¿Ustedes saben por qué? Por el negocio y por la venganza. Porque la venganza y el negocio fue lo que provocó que Jean Alain Rodríguez estuviera preso 4 años. Que como dice él, no debió durar un solo día preso. Hoy se le da la razón a Danilo Medina y se le da la razón a el gobierno y a la administración de Jean Alain, poniendo las Parras en funcionamiento para sacar del hacinamiento a la gente principalmente de la cárcel de la Victoria. Que esa sí se inunda. Esa sí está dentro de un pantano. Que cuando el río Isabela coge mucha agua, los presos tienen que salir trasladados a otro lugar. Esa sí se inunda. Pero qué bueno que el gobierno vuelve otra vez al redil de la comunicación habitual del presidente Danilo Medina y decide poner en funcionamiento las Parras como cárcel modelo en este país. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.